Su micrófono, maestro, está apagado. Bueno, les decía que yo tengo formación tanto profesional como alternativa, ¿no? Formación alternativa, he seguido varios cursos, pero mi terapia de fondo es el Reiki. El Reiki porque es una terapia que me acerca mucho a mi profesión. Mi profesión de ingeniero me hace ver mucho con el tema de la energía. Y el Reiki, pues está bastante relacionado con la energía, está eh, basado en la transmisión de energía y tiene un fundamento científico bastante moderno. Por eso es que mucha gente no logra asimilar o creer que el Reiki hace lo que hace porque eh, no tienen el conocimiento de la parte de la física que explica el Reiki, ¿no? Entonces, yo les digo, yo me baso para este estudio en dos partes de la Biblia interesantes, ¿no? Una que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que nosotros no debemos creer las cosas simplemente porque nos la dicen. Hay que investigar, hay que buscar la verdad y discernir sobre ella, ¿no? No apegarse a enseñanzas ciegas, a creencias. Hay que investigar, hay que buscar, hay que, este, digamos, escarbar bien el conocimiento tanto antiguo como moderno, para ver la relación que hay entre el conocimiento actual y el antiguo, ¿no? Y hay otra parte de la Biblia que también me parece interesante. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este es un salmo, ¿no? Entonces, está basado en esto lo que yo voy a explicarles ahora, ¿no? Después hay una frase muy importante en el Kybalión, el libro del conocimiento del antiguo Egipto. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Eso es lo que ocurre cuando nosotros leemos un libro en una etapa de nuestra vida y no nos llama la atención. Después de unos años lo volvemos a leer y en ese momento recién como que se nos abriera la conciencia, ¿no? Comprendemos, entendemos todo y nos llama la atención. Bueno, esto se debe a que nosotros no permanecemos igual. Nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando, nuestra conciencia va abriendo, se va despertando. Entonces, algo que no nos llamaba la atención antes, ahora sí nos llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos captando algo nuevo, ¿no? Entonces yo les pediría que ahora, de lo que yo vamos a conversar en esta charla, no crean ni rechacen lo que yo les voy a decir, ¿ya? No lo crean, pero tampoco lo rechacen de plano. Piénsenlo, reflexiónenlo, observen y saquen sus conclusiones. Dejen que su intuición los guíe. En realidad la intuición es un otro sentido más, ¿no? Y es importante escucharla porque cuanto más la escuchamos, más desarrolla. Y eso es lo que muchos le llaman canalizar, ¿no? Yo canalizo un mensaje, es captar eso, esa intuición que nos está hablando algo, que a veces trasciende el razonamiento. El razonamiento no lo es todo. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el Reiki. Por favor, sus preguntas en el chat y luego ya cuando yo les diga si necesitan explicar algo, pueden activar el micrófono para conversar, ¿no? Entonces,
Bueno, según tradiciones antiguas, ¿no? De civilizaciones que nos han precedido, hay una fuerza cuyo nombre varía según la región del planeta, ¿no? Que vamos a llamar energía universal. Esta energía universal es el elemento que unifica toda la creación. Es decir, en todo el espacio, en todo el vacío del espacio, en nuestra atmósfera, alrededor nuestro, además de lo que respiramos, además del aire, de todos los gases que hay, existe una energía que está latente y que une todo el universo. Nada está aislado completamente, todo está conectado por esa energía, ¿no? Esa fuerza recibió muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? Y de las civilizaciones que la concibieron, que la dedujeron, porque muchas civilizaciones antiguas han hablado de esta energía, ¿no? Pero el nombre más conocido de esta energía, de esta sustancia, llamémosla así, es el éter. Ese nombre fue dado por los griegos. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en secundaria, me inscribí en un curso de electricidad por correspondencia. Y ahí, en la escuela esa, en los fascículos de instrucción, hablaban del éter. Me llamó la atención porque me parecía un conocimiento viejo, superado, antiguo, ¿no? Yo tenía pues 14 años, 15 años, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, resulta que en el Reiki me vuelvo a encontrar con el éter, pero ya como algo nuevo, algo real, algo que toma nuevamente actualidad y que es avalado ya por la ciencia, ¿no? Definición. El Reiki es un arte de sanación que canaliza la energía universal a través de las manos y otras partes del cuerpo. Esta es la definición formal para el público, para la sociedad, ¿no? Es un arte de sanación que canaliza la energía universal a través de las manos y otras partes del cuerpo. El Reiki activa los procesos curativos naturales del cuerpo, restaurando el bienestar físico, emocional, mental y espiritual en cada persona. Entonces acá tenemos dos mensajes bien claros. Es un arte de sanación que se lleva a cabo, se realiza a través de las manos, a través de los ojos y a través del aliento de la boca. ¿Ya? Esas son las partes del cuerpo que permiten hacer Reiki. El Reiki activa los procesos curativos naturales del cuerpo. Es decir, el Reiki lo que hace es restablecer los procesos naturales que tiene el cuerpo para autosanarse. El sistema inmune, el sistema linfático, nuestra conciencia, ¿no? Restaurando así el bienestar físico, emocional, mental y espiritual de las personas. ¿Ya? Yo le voy a hablar de algunas experiencias que se han tenido en las terapias. Yo le voy a comentar experiencias vivenciales, o sea, de primera mano, las que yo he vivido. Y si se trata de algo de segunda mano, o sea, de alguien conocido en quien yo confío, que me lo ha comentado, ya también se lo voy a decir, exactamente tal y como sucedió, ¿no? La energía universal es canalizada por el terapeuta y entregada al paciente. Entonces, yo soy terapeuta, yo canalizo la energía universal y se la entrego al paciente. Al conectarnos con la energía del universo, ella nos armoniza y nos sana. Yo conecto con la energía del universo para canalizarla. Entonces, en el momento que estoy conectado con ella, esa energía me armoniza y me sana también a mí. No solamente al paciente que voy a atender, sino a mí como terapeuta, me ayuda, me va sanando, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que se han dicho sobre el Reiki. Entonces, yo lo vamos a aclarar acá. El Reiki no es una religión. No tiene relación con iglesias.
con cultos. En el Reiki no hay dogmas de creencia obligatoria. El Reiki tampoco es un don especial de algunas personas, ¿ya? Todos nacemos con la capacidad de hacer Reiki y de eso doy fe por todos los cursos que he llevado, ¿no? Y de lo que me explican los alumnos, que de pronto comienzan a sentir cosas que no sentían antes y que cuando hacen una terapia a un familiar, cuando ellos recién están comenzando, ven el efecto en el familiar. Entonces, es algo de primera mano, ¿no? No tiene nada que ver con espiritismo. Dicen que es efecto placebo. Bueno, primero que me definan el efecto placebo. Dicen que es el poder de la mente. Y ahí estamos definiendo algo que la ciencia no ha podido todavía. La ciencia popular, digamos, la más conocida a nivel popular, a nivel de la sociedad, no lo explica porque no tiene, no apela a la herramienta necesaria de la ciencia que vamos a explicar más adelante, ¿no? El Reiki tampoco es una superstición. Hay personas que han venido acá incrédulas, pensando que era una superstición, pero con la mente abierta, por lo menos vamos a dar una oportunidad, dijeron, ¿no? Y se han ido pensando otra cosa. El Reiki es un camino espiritual al despertar de la conciencia. Esto es, para mí, la esencia del Reiki. Un camino espiritual al despertar de la conciencia. El Reiki está en la naturaleza humana, es herencia, ¿ya? No es un don de algunos, es una herencia de todos. El Reiki es amor incondicional, es una terapia no invasiva, es una terapia bioenergética y está fundamentada en la física cuántica. Por eso es que la gente no cree en los efectos del Reiki, porque mucha gente no tiene una idea clara de lo que es la física cuántica. Y el Reiki, para mí y para muchos que lo practican, es una nueva forma de vida. Es una forma de vida diferente que se va adoptando con el tiempo y que nos permite a nosotros ir enfocándonos en lo más importante y dejando de lado aquello que no sirve para desarrollar como seres humanos. El Reiki es milenario, o sea, es muy antiguo, pero su tradición se perdió hace varios siglos, ¿no? El Reiki se perdió, así como se han perdido muchos otros conocimientos, se perdió el Reiki. Y fue redescubierto por Mikao Usui en el primer cuarto del siglo XX. Mikao Usui era un investigador, una persona con tendencias espirituales, pero también era, siendo de Oriente, de Japón, pues tenía conocimiento de varias tradiciones antiguas, ¿no? Entonces tenía a la mano el conocimiento milenario de China, India, Tíbet y otros países como Nepal, Bután, ¿no? Y su vida se enfocó en el estudio de ese conocimiento, ¿no? Conocimientos antiguos, ricos en cosas nuevas, en cosas mucho más originales. Y estaba también, habiendo nacido en Japón, ¿no? Tenía pues a su mano, a la mano, cerca las tradiciones antiguas, ¿no? Entre esas tradiciones estaba el Qigong, ¿no? O Gikong, su versión japonesa que es el Kiko, también entraba el budismo, etcétera, ¿no?
Se dice, esto no lo puedo yo afirmar, que de joven estudió las vidas de Jesús y de Buda y sus sanaciones por imposición de manos, llamándole la atención como siendo personas que tenían diferentes credos, digamos, o creencias, practicaban lo mismo, o sea, hacían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se supone, se sabe, que tuvo acceso a pergaminos antiguos que mencionaban a la energía universal. Entonces, a través de esos pergaminos antiguos, él desarrolló su estudio y redescubrió. Se hace digamos, se habla un poco más ampliamente de esto en el curso, ¿no? En el primer nivel. Entonces se pregunta uno, ¿cómo funciona el Reiki? El Reiki se basa en la canalización de la energía universal, ¿no? Para lograr el equilibrio. Uno, al canalizar esa energía, se tiene que poner en una disposición especial, va a lograr un equilibrio interno que le permite, pues, entregar esa energía, ¿no? Como dijimos antes, el Reiki beneficia al canalizador y al que recibe la energía. Mikao Usui decía, el universo entero existe en mi interior y yo me encuentro en el universo y soy parte de él. Esto está basado en una antigua tradición de muchas culturas, ¿no? El principio de correspondencia, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, lo que ocurre en la parte externa ocurre también en la parte interna. Todo es un reflejo del todo. Eso, acá se cumple el tema de la matemática fractal. Una fracción de algo es una imagen del todo. Es como cuando dicen una célula nuestra nos permitiría clonar a toda la persona, ¿no? Entonces se basa en esto, solo que es mucho más amplio que solamente el conocimiento restringido a la ciencia de la clonación o a la ciencia celular, ¿no? Es muchísimo más amplio. Yo les recomiendo que ustedes busquen el libro en internet, el libro El Kybalión, y lean esos 7 principios. Son muy interesantes y sobre todo que nos hacen ver que ese conocimiento egipcio de hace miles de años ya englobaba mucho de lo que es la ciencia física actual y la psicología también. Entonces, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que no existe el vacío. Todo el espacio está lleno de una energía sutil e invisible que origina la vida y ordena el universo. O sea, es una energía sutil e invisible, pero no es una energía simple, es una energía que origina la vida y que da orden al universo. Esto está basado en leyes antiguas, ¿no? Hay una ley antigua, la ley del tres, también llamada la ley del triamasicano, que dice que para creación se necesitan 3 fuerzas, ¿ya? Y hay la ley del 7, la ley del 7 que es la ley de Lepta para Parchinó, que dice que el orden en la creación está basado en 7 principios, justamente los 7 principios del Kybalión, ¿no? Entonces, esta energía es la que ordena el universo, digamos así que es la energía primigenia, es una energía que tiene conciencia y que ordena el universo. Y esta es la energía que los griegos le llamaban éter. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es es la capacidad de crear un cambio inherente a los sistemas físicos y a la vida. O sea, la energía es esa fuerza
que genera cambios. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Tenemos madera, la prendemos y se genera el calor. Esa es energía, ¿no? La energía hidráulica, cae agua, ponemos ahí imanes, ponemos un campo magnético, esa agua cae, hace girar una rueda y nos genera energía eléctrica. Todo eso va generando cambios en nuestro cuerpo. Al caminar, estamos disipando energía porque se genera calor. Estamos avanzando un espacio, ese es un cambio en nuestra posición. Estamos gastando energía. Todo lo que genera un cambio está relacionado con la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, se cambia de estado. Y en todos los sistemas que crean energía, siempre hay un desgaste por pérdida se llama, ¿no? Por ejemplo, la fricción. Cuando yo camino, la energía que yo pongo al caminar, parte se pierde en la fricción del piso, la resistencia del aire, y la otra parte se usa para avanzar. Entonces siempre hay que sumar la energía que ponemos al avanzar más la energía de la resistencia que hay al caminar, que hay del aire, todo eso nos da la energía total, ¿no? Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía universal vibra en un infinito espectro de frecuencias. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es el nivel al que vibra la energía. Entonces la energía puede vibrar muy lentamente o puede vibrar rapidísimo. De eso depende cómo se la capte. Entonces hay un espectro de la energía que nosotros podemos captar a través de los ojos. Otros que podemos captar a través del oído. Pero también podemos captar a través del olfato, del gusto, del tacto, y hay otras formas de energía que se captan de otras maneras. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una técnica de Reiki que se llama Reikanjo, nos permite, pasando la mano por encima de la persona, a varios centímetros encima de su cuerpo, percibir cómo se encuentra la energía en ella. Y según eso definir el tratamiento. Pero acá lo importante es ver que la energía es gigantesca. Los campos de energía, el espectro de energía es enorme. Y lo que el ser humano capta por sus propios sentidos es mínimo. Tenemos elementos, tenemos equipos tecnológicos que nos permiten captar frecuencias de radar, luz infrarroja, luz ultravioleta, los rayos X, y existe porque los equipos nos permiten captarlo. Sin embargo, hay formas de vida, como el caso de los murciélagos, que tienen la capacidad de captar frecuencias como de radar, ¿no? Envían una señal de sonido, porque ellos no tienen buena vista, por eso es que vuelan de noche, viven de noche. Ese sonido rebota, regresa, y ellos tienen sus sentidos habilitados para, en base a ese sonido que ha rebotado, crear una imagen de lo que está delante. Igualmente los perros, los gatos, ¿no? Ven frecuencias que nosotros no podemos ver. Por eso es que a veces una mascota se pone a gruñir y a ladrar con mucha rabia, con mucha cólera, a un rincón específicamente de la habitación o de un ambiente. Ladran, pero desesperadamente, es algo totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y a veces lloran y se asustan y corren. Es porque están viendo algo que nosotros no logramos captar con la vista. Pero hay personas sensibles que sí lo captan. Lo captan sintiendo una baja de temperatura, por ejemplo, o una opresión en el pecho, ¿no?
¿Han escuchado ustedes a personas que dicen que no les gusta ir a los cementerios o que no les gusta ir a los hospitales porque les hace daño? Es porque esas personas perciben las cargas, las energías pesadas que hay en esos lugares y a veces esas energías pesadas se pegan, se pegan a su campo áurico, a su parte energética y tienen que pasar por un proceso de limpieza para aliviarse de esa molestia, ¿no? Entonces, la energía ocupa todos los ámbitos de la existencia del universo. Entonces ahí vemos un ejemplo con una figura cómo es la frecuencia, ¿no? La baja frecuencia es esas ondulaciones distanciadas y la alta frecuencia son ondulaciones similares pero mucho más cercanas unas de otras, ¿no? Las microondas, por ejemplo, son más pequeñas. Eso quiere decir que tienen más alta frecuencia. Entonces, eso nos permite a nosotros saber que existe una gama infinita de frecuencias y que se puede pasar de una a otra. Y hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Nuestros sentidos, dice, perciben frecuencias vibratorias y nuestro cerebro los traduce, esas frecuencias vibratorias las traduce a sensaciones físicas, lógicamente limitadas por la capacidad de percepción de nuestros sentidos. Por eso es que el ser humano se ha visto obligado a crear equipos, tecnología que reemplaza a nuestros sentidos en ciertas frecuencias, para ver el infrarrojo, el ultravioleta. Por ejemplo, hemos visto seguramente algunas veces fotografías tomadas con los telescopios de las grandes nebulosas en el espacio, de las galaxias, y vemos pues cosas muy hermosas, ¿no? Con colores y como explosiones, nubes de gas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo eso es visible a simple vista. No es cuestión de que yo ponga un telescopio y lo capte. Muchas de esas energías han sido procesadas con filtros para darle color a distintas frecuencias, que no son todas visibles, ¿ya? Se les da color para que nos tengamos una idea de hasta dónde llega esa emanación de energía de ese astro o de esa formación nebulosa. Entonces, nuestros equipos nos permiten, mediante filtros, hacer visible algo que no lo podemos captar. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia interesante, era una clase de meditación y nos pusieron una música tibetana y en un momento estábamos todos meditando con los ojos cerrados, ¿no? Y totalmente relajados y sonó una campanilla, pero en una frecuencia tal que simultáneamente que se escuchó el sonido, se vio como un destello de luz, a pesar de que estábamos con los ojos cerrados, ¿no? ¿Qué frecuencia es esa que nos permitió captar con el oído y con la vista? ¿No? Es interesante ese tipo de fenómenos que no son comunes, ¿no? Entonces, la energía, cumpliendo un principio de la física, se acumula en las puntas de un objeto. Los rayos son atraídos por objetos en punta, por eso se utilizan los pararrayos. Por eso recomienda en caso de tormentas no caminar, porque uno al caminar está parado y hace una punta, es una punta, y el rayo se va a ver atraído hacia ese cuerpo. Por eso es que las personas deben echarse y ponerse lo más reducidas posible en posición fetal. Ya, eso es importante conocerlo.
Y acá, bueno, esto es una fotografía tomada con un celular, porque a simple vista no se vio. Era un turista, pero a la vez era un conocido animador de televisión mexicano que estaba en la pirámide de Kukulcán, ¿no? Chichen Itzá, México, y puso a sus hijitas delante de la pirámide, tomó la foto y salió eso, un rayo que salía de la pirámide hacia arriba. A simple vista no era visible. Este señor inmediatamente tomó la foto, ¿no? Llamó a la gente que estaba cercana y le hizo ver la foto para que se den cuenta que la acababa de tomar, que no había truco, que no había manipulación ni edición de la fotografía. ¿Por qué lo hizo? Porque su intención era hacerlo público. Y como él era una persona conocida, iba a tener cierta credibilidad, pero tenía que conseguir que haya gente que avale que acababa de ser tomada esa foto, ¿no? Entonces vemos ahí ya un misterio raro. ¿Qué hace un rayo de luz saliendo de una pirámide? Acá tenemos la pirámide del Sol en Bosnia. Bosnia, una zona de Europa donde nunca se sospechó que hubiera pirámides. Se han encontrado varias pirámides. Ha sido una gran pelea de un arqueólogo para que reconozcan que eran construcciones humanas y no formaciones naturales. Ya se ha descubierto y ahora el Estado está apoyando la investigación, a pesar de la oposición de grandes grupos de arqueólogos que siguen afirmando que se trata de formaciones naturales, de colinas, a pesar de que hay una evidencia ahí, vemos la forma y es difícil que sea pues algo natural, porque los lados son caras, planas, polígonos, ¿no? En esta oportunidad se tomó la foto de esta pirámide y se observa también un rayo que sale, ¿no? Dice que el rayo tenía un radio de 4,5 metros y una frecuencia de 28 kilohertz. Es continuo y su fuerza aumenta conforme asciende y se aleja de la pirámide. Entonces yo con esto les estoy dando a entender a ustedes que hay muchos misterios que todavía no se pueden explicar y que por lo tanto nosotros no podemos atribuirnos la capacidad de desmentir o descartar ciertas cosas que se producen, ciertos fenómenos. Y ahora les voy a comentar algo que ocurrió en la pirámide de Sondor, en Andahuaylas. Esta pirámide es pre-inca. En esta pirámide ocurrió un fenómeno electromagnético impresionante en el año 2017, durante una sesión de sanación a los comuneros de la zona. ¿Qué ocurrió? El grupo de estudiantes de Reiki que terminamos en esa oportunidad, viajamos a esa zona por contactos con los presidentes, los dirigentes de la comunidad campesina. Estaban interesados en terapias y nosotros con el afán de practicar y de llevar ese amor incondicional que nos pide el Reiki, fuimos ahí. Entonces, por medio teníamos un contacto, una persona del grupo que conocía a los dirigentes. Entonces, nos citaron para el día siguiente, estábamos ya en ese lugar, llegamos en la tarde, noche, y nos citaron al día siguiente acá. Entonces, nosotros, los del grupo, pensamos inocentemente que nos estaban citando ahí para hacer una especie de city tour, o sea, como conocimiento de la zona, ¿no? Y a la tarde ya ir a la población, al pueblo, al centro comunal para hacer las terapias. Bueno, no fue así. Nosotros llegamos, estuvimos arriba de la pirámide y de pronto comenzó a llegar un montón de gente. Eran los comuneros. Y ahí nos explicaron que las sanaciones se iban a hacer ahí, en la pirámide.
Entonces nos dividimos por parejas y comenzamos a trabajar con los comuneros. Y fue una terapia impresionante. Todos sentíamos una energía tremenda, imagínense, estábamos en la cima de la pirámide. Y, a ver, Olivia, si quieres preguntar algo, Olivia, ¿levantaste la mano? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, no. Bueno, vamos a seguir. En esa sesión fue tanta la energía que se vio, que se sintió, que hubo mucho llanto, las personas sentían mucha emoción, mucho amor, hubo grandes abrazos entre terapeutas y pacientes, y cuando terminó todo el proceso, nosotros podíamos ver en el monte, en las colinas de de alrededor, se veía un aro, como una capa de luz naranja encima de las colinas, como su emanación energética, algo que me pareció extraordinario, pero lo veíamos todos. Todos los terapeutas se veían a simple vista, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo ni hacer ningún tipo de práctica, de manera natural. Eso fue una confirmación de la gran cantidad de energía que se acumula en las pirámides y cómo esa energía se puede utilizar para trabajar ayudando a las personas de las comunidades, ¿no? Fue algo impresionante. Entonces, dice, la conexión con el universo nos permite percibir aspectos no tangibles. En todos los pueblos y civilizaciones existen personas especiales que vienen con dicha conexión con el universo, ¿no? Una conexión especial, fuerte, y por ello tienen ciertas facultades despiertas. Nosotros le llamamos chamanes, brujos, hechiceros, magos, ¿no? Curanderos, tanto hombres como mujeres que vienen de linajes poderosos, que han sido perseguidos a lo largo de la historia por diferentes grupos religiosos que lo tildaban eso de demoníaco, ¿no? A ver, vamos a ver. Eh, las personas, los seres humanos en general, tenemos muchas facultades dormidas. No están activadas porque no las sabemos usar. Tenemos que aprender a usarlas. Entonces, el Reiki es uno de los caminos que nos permite comenzar ese proceso, aprender a usar esos dones, esas cualidades, esas capacidades. Entonces, cuando uno pierde la conexión con la energía universal, también tiene pérdida de identidad, vienen las enfermedades, el sufrimiento. Es lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? La gente ha perdido esa capacidad, ha perdido el amor. Entonces ya no, uno no sabe quién es, no sabe para qué está aquí. Entonces, todo es aspecto material, dinero, fama, poder, ¿no? Y se olvidan de la parte espiritual, la esencia del ser humano. Entonces, uno en ese proceso de pérdida de conciencia y de pérdida de identidad,
escapa del presente, porque en el presente no encuentra nada, ¿no? Entonces vuelca su vista hacia el futuro o hacia el pasado. Pero pensar en el futuro genera angustia, incertidumbre, desánimo, porque todo lo que vemos ahorita es negativo, es terrible. Entonces, para el futuro, las tendencias y por naturaleza nosotros tendemos a pensar en negativo. Entonces, todo es desalentador, sin esperanzas, y entonces nos viene la depresión. Y si nos pegamos al pasado, vamos a recordar los sentimientos de culpa, ¿no? Vamos a recordar lo que hicimos o lo que nos hicieron y nos trae rencores. Entonces, uno comienza a recordar los errores que cometió, se llena de pena, tristeza, ¿no? Desazón. Y cuando uno recuerda el daño que le hicieron, pues vienen rencores, odios, traumas, etcétera, ¿no? Entonces, el futuro nos trae depresión y el pasado, sentimientos de culpa, ¿no? Rencores, traumas. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Entonces, cuando uno practica Reiki y comienza a encontrar el sentido de la vida, es porque el Reiki nos reconecta con el principio creador y nos convierte en canales de sanación. Pero viene la duda que les comentaba antes, ¿no? Porque siempre se dice que se requiere tener el don. Y a las personas a veces les dicen, no, tú no puedes, tú no tienes ese don. Hay personas que ellas mismas ni siquiera necesitan que se los digan, ellas mismas se los niegan. Y ese es el problema, ¿no? Cuando uno se niega su capacidad para hacer las cosas. A ver, vamos a ver. A ver, están preguntando si para estudiar Reiki se necesita curso presencial o virtual. A mí me gusta el curso presencial, pero el curso virtual, que es lo que estamos haciendo últimamente, tiene efectos similares. Ya les he dicho, ¿no? Los cursos virtuales se explica la clase, a veces se les pasa videos, hacemos prácticas, eso sí son presenciales, ¿no? Se anuncia cuándo es la práctica y se hace en forma presencial. A las personas que no pueden asistir porque no están en Lima, ¿no? Se les envía videos grabados en las prácticas, los videos de las técnicas de Reiki. Y también se les envía los videos que se pasan en la práctica. Hay videos que se pasan en la práctica que están referidos a neurociencia, a temas científicos, pero que tienen relación con la energía y con el Reiki. ¿Ya? Y las técnicas se trabajan en las prácticas de forma presencial, están grabadas y se les envía para que ustedes tengan ese material y lo puedan ver. A través de WhatsApp hacen las preguntas que necesiten. Si es necesario, yo les puedo enviar un video más pequeño, aclaratorio. El problema del WhatsApp es que tiene una capacidad muy limitada para enviar videos, ¿no? Los videos son grandes y el WhatsApp tiene una capacidad muy pequeña. Entonces, se envía a veces alguna foto o un texto aclaratorio, ¿no? Pero siempre lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan todo. Entonces, por eso es importante que hagan sus preguntas, todo aquello que no han entendido, lo pregunten. Pueden hacerlo incluso por mensajes de texto y yo los contesto en el momento que lo encuentro, lo veo y analizo y de repente les envío hasta un texto adicional. Entonces, cuando no les reitero, no se requiere tener un don. Todos tenemos esto, es nuestra herencia. Y no creamos, no vayamos a creerle a la persona que nos diga que no podemos. Los estudiantes de los cursos que han pasado me han contado sus experiencias, entusiasmados, alegres,
Este sábado, por ejemplo, hemos tenido una práctica, vino una estudiante, primera práctica que venía, estaba entusiasmadísima porque le había hecho Reiki a su mamá, que su mamá era incrédula. Y sin embargo le pareció fabuloso y la mamá se quedó dormida. O sea, y le contó, le dijo, la mamá le dijo, he sentido un calor impresionante que me bajaba y me traía tranquilidad, me relajaba. Eso es el efecto del Reiki, ¿no? Y es, sobre todo es interesante porque es algo que todos podemos hacer y que no necesitamos nada, ningún objeto diferente a nuestro cuerpo. No necesitamos ningún equipo, ningún instrumento tecnológico. Nuestro cuerpo es suficiente, nuestras manos, ¿no? Los ojos, la voz, la boca, ¿no? Es suficiente para que ustedes hagan reiki a otras personas. Hay que recordar que nosotros no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, ¿ya? Somos seres espirituales, esa es nuestra esencia, somos espíritu, viviendo una experiencia humana. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que este cuerpo es solamente un traje que necesitamos para vivir en este planeta, adaptado a este planeta. Si hubiéramos nacido en otro planeta, nuestro traje sería diferente, sería distinto, con otros órganos de repente, órganos más grandes, más pequeños, de repente nosotros más chicos o más grandes, con mayor volumen, de repente con otra capacidad de respirar bajo el agua. Depende, depende del ambiente. Según el ambiente es el traje, ¿no? Así como el traje de buzo que uno se pone para bajar. Y no es lo mismo el traje de hombre rana que el traje de buzo que tiene pesas en los zapatos y que es para ir hasta el fondo, a grandes presiones. Son trajes distintos, para diferentes fines y con diferente tecnología, ¿no? Entonces, tengamos siempre presente esto. Todos podemos hacer el Reiki y que somos espíritus en esencia. El mundo material es una ilusión. Y eso lo vamos a ver, se ve en el tercer nivel, como todo lo que vemos como materia es simplemente una ilusión. Si ustedes quieren, anoten este nombre, ¿no? Una película que se llama ¿Y tú qué sabes? La consiguen en YouTube. Vean esa película. Ahí habla un poco de esto. La energía universal era conocida por todas las grandes culturas de la antigüedad, con diferentes nombres. En Japón se le llamó Ki. En la cultura inca, el Sami. En la cultura china, el Chi. En la India, Prana. En Egipto, el Ka. En el Tíbet, el Tumo. En la actualidad, gracias a Hollywood, es conocida como la Fuerza. Ustedes han visto Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias. Bueno, cuando hablan de la Fuerza, están hablando de esa energía universal. Y hay una parte muy específica que yo la paso durante el curso, la paso en la segunda película de las tres primeras, que se llama El Imperio Contraataca, donde el maestro Yoda le explica a Luke qué cosa es la fuerza. Y si ustedes escuchan eso y reemplazan la palabra fuerza por Reiki, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esto no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Recordemos que Star Wars está basado en la cultura y en la tradición samurái de Japón, ¿ya? Y también está basada en una historia muy antigua, en las guerras de Orión, que no vamos a tratar ahora porque es un tema completamente diferente, pero muy interesante, ¿no? Dice, las enfermedades y las disfunciones se originan por el uso incorrecto de la energía. La energía, cuando es guiada por el espíritu, nos mantiene sanos, pero cuando es guiada por la personalidad, y la ponemos al servicio de nuestros egos, de nuestras ambiciones materiales, entonces nos genera enfermedades.
La película se llama ¿Y tú qué sabes? Es una historia de una fotógrafa sordomuda, pero a la vez que narran la historia van entrevistando a personas de todos los ámbitos, científicos, médicos, líderes espirituales, estudiantes estudiosos de la parte teológica, y nos van dando sus impresiones de todo lo que va pasando. Es interesante. Es una película documental, es la primera parte de tres que se hicieron para avalar ciertos estudios basados en la física cuántica. Ya, ¿cuántos niveles tiene el Reiki? Eso vamos a hablar más adelante. No, no se preocupen por eso. Entonces sabemos que la energía guiada por el espíritu nos mantiene sanos, porque nos mantiene en el orden, digamos, en el desarrollo de nuestra esencia real, que es la parte espiritual. Pero cuando se guía por la personalidad, enfocamos esa energía para lograr cosas materiales o cosas referidas al ego, ¿no? El poder, la riqueza, la fama, y entonces todo eso nos desvía del camino real y nos genera pues enfermedades porque perdemos el rumbo. La enfermedad se va manifestando de lo más sutil hasta lo más denso. Desde la parte energética, que es sutil, hasta el cuerpo físico, que es la parte densa. Entonces, conforme se va haciendo más denso el medio, es más difícil erradicar esa energía. Por eso las medicinas tradicionales siempre han tenido un enfoque preventivo. La medicina tradicional china, la Ayurveda, siempre han tenido un enfoque para prevenir la enfermedad. Cuando hablo de enfermedad, estoy hablando de algo físico. ¿No? Prevenir quiere decir evitarla antes de que llegue a la parte física, cuando está todavía en su parte emocional, en su parte mental, en su parte espiritual. Mientras más sutil es la parte donde está esa energía, podemos entrar con mayor rapidez a sacarla. Pero cuando se va asentando y va llegando a la parte física, que es más densa, que quiere decir que es una vibración más lenta, entonces se hace más pesada y resulta más difícil sacarla. Entonces, muchas enfermedades nacen por causas emocionales o por pensamientos obsesivos. La mente comienza a dar vueltas sobre el mismo tema y no nos deja tranquilos. Pero nosotros podemos recordar esto, que el Reiki tiene un origen muy antiguo, porque tenemos memoria ancestral y que esa memoria nos recuerda cómo aliviar el dolor. Porque cuando tenemos un dolor, ¿qué hacemos? Nos llevamos la mano a la zona del dolor, ¿no? Automáticamente. También una mamá, cuando ve a su hijito se queja de dolor, ¿qué hace la mamá? Le toca, le hace un masaje o le pasa la mano y le dice, ya te voy a sanar. Y el niño dice, sí, mamá, ya me pasó. Y a veces uno cree que el niño se sugestiona, pero no, no hay que menospreciar, ¿no? El amor de la madre es enorme. ¿Y qué os hemos dicho con el Reiki? ¿Cuál es la herramienta? El amor. Entonces, nuestras memorias ancestrales nos están diciendo, la sanación viene de la mano, las manos. La imposición de manos para sanar forma parte de nuestras memorias ancestrales. El secreto del Reiki es la compasión. El Reiki es la semilla del amor incondicional. Cuando uno comienza a hacer Reiki, uno no necesita ser una persona amorosa que se derrite por amor. Cuando uno comienza a hacer Reiki y cumple con las herramientas que se le dan en el curso, todo el curso está lleno de herramientas sencillas,
uno comienza a sentir que el amor aflora, el amor va saliendo, va apareciendo. Y conforme va apareciendo el amor, va apareciendo la energía. Entonces uno comienza a sentir que sus manos se calientan. Y es por ahí que el paciente le dice a uno, tu mano es muy caliente, ¿a qué se debe? El primer nivel de Reiki está enfocado en la autosanación. Se llama autorreiki. Es el autotratamiento. Uno mismo se hace Reiki. Son las mismas herramientas que se utilizan para otras personas, pero se hacen para uno mismo. Porque uno tiene que comenzar a equilibrarse antes de ayudar a otros. Claro, la idea no es que uno llegue a ser pues un ser autorrealizado, iluminado, ¿no? Pero que sí que haya encontrado cierto nivel de equilibrio como para ayudar a otras personas. Y ese nivel de equilibrio se va encontrando porque uno va encontrando el amor dentro de sí mismo. Y además, porque esa energía que llega y que yo la transmito, parte se queda en mí y me ayuda. Me permite tomar conciencia de otros aspectos que no están visibles ahora para mí, a mi conciencia no están visibles, pero cuando yo hago Reiki, esa energía me comienza a despertar la conciencia. La compasión es el nivel más elevado del amor. A través de la compasión somos capaces de superar todas nuestras barreras. Trascendemos nuestros límites y logramos hacer cosas que se podrían llamar imposibles. Perdón. A ver, otra pregunta. Gracias a ustedes por estar presentes y que me permiten transmitirles esto, ¿no? Nosotros hemos escuchado historias, por ejemplo, de personas que hacen cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, personas que levantan un peso enorme porque está obstruyendo o evitando que una persona querida salga está aprisionado bajo ese peso y no puede salir, y uno, sobre todo las madres, ¿no? Su hijo está aprisionado y la madre va y hace un esfuerzo increíble y levanta algo que luego no lo puede levantar otra vez. Es el amor, le hizo cobrar esa fuerza y logró superarlo. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos con el Reiki, ¿no? Llegar a ese nivel. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? El amor, ¿no? El amor, ese era el mensaje de Cristo. Estamos hablando de Jesucristo no como el fundador de una iglesia, sino como el líder espiritual, el que nos dio el camino, nos enseñó el camino para trascender. ¿Cuál era el camino? El amor. ¿De qué hablaba Buda? Del amor. Entre las herramientas que se entregan en el Reiki están los 5 principios. Los 5 principios son interesantes porque nos dan pautas para superar ciertos malos hábitos que tenemos. Y todos esos principios comienzan con la frase Kyo Dake Wa, que en español significa solo por hoy. Están en japonés, ¿no? Solo por hoy, que nos dice simplemente esto: solo existe el presente y hay que estar atentos para darnos cuenta. Hay que estar atentos para darnos cuenta en qué momento nos estamos yendo al futuro o en qué momento estamos regresando al pasado, y no cortar el presente. Hay que vivir el presente, porque es en base al presente que se construye el futuro. Y el pasado ya pasó. Si podemos remediar algo, lo remediamos, pero acá en el presente. O a través del Reiki, trabajando con su naturaleza cuántica, ¿no? Que eso se explica en el segundo nivel. Los 5 principios del Reiki son Ikaruna o Koruna, que significa libérate del enojo. Shinpaisuna, libérate de la preocupación.
El enojo y la preocupación son situaciones que nos hacen vivir momentos duros. Cuando uno está enojado, está viviendo en el pasado, porque el motivo del enojo ya ocurrió, pero uno se mantiene enojado. Y cuando estamos preocupados, estamos viviendo algo que todavía no pasa, el futuro. Me preocupo, cuando lo que debo hacer es ocuparme. Me preocupo porque mañana tengo examen. Bueno, mejor me ocupo de estudiar para asegurarme un buen examen. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de preocuparnos. Y hay que liberarse de eso, así como del enojo. El enojo es simplemente el temor a perder el control de las cosas. Algo me hace perder el control de las cosas. Ya lo perdí. Ahora soluciono. No me quedo en el enojo. Lo soluciono. Soluciono esa pérdida de control. O aprendo a vivir sin controlar. Después el otro principio es kanshashite. Sé agradecido. Solo por hoy sé agradecido. Siempre nos dicen a nosotros que hay que agradecer todo lo que nos llega, porque todo lo que nos llega es por algo. Ya. ¿Cómo soltar el pasado? Hay que tomar conciencia que el pasado ya pasó y que en el presente es la manera adecuada de vivir. Hoy día, hoy día yo soluciono lo que puede venirme, lo que puede generarme un problema en el futuro. Yo hoy me aseguro que sea un buen futuro. Y si algo hice mal en el pasado, ¿lo puedo solucionar ahora? Si lo puedo hacer, lo hago. Si no puedo hacer, aprendo de la lección. Hay que aprender. Se agradece lo que uno recibe y agradece, y al agradecer uno está aprendiendo. El otro principio es Gyo Hageme, trabaja sobre ti mismo. En otras partes en páginas web de Reiki ustedes van a encontrar que dice trabaja honradamente, sé cumplido con tu trabajo, sé honesto en tu trabajo, eh, trabaja adecuadamente, ya. Pero para mí, trabaja sobre ti mismo es la mejor forma de expresarlo. Porque trabajar sobre sí mismo es construirse uno mismo. ¿Cómo? Vivir el presente y darme cuenta en el presente de cuáles son mis limitaciones y superarlas. Trabajo sobre mí, ¿no? No critico a los demás, ni me critico yo. Trabajo sobre mí. ¿Qué cosa me limita? ¿Qué cosa me genera problemas? ¿Qué me impide vivir feliz? Estar tranquilo. Bueno, sobre eso trabajo. Y mucho de eso tiene que ver con el futuro y con el pasado, ¿no? Y luego, el último principio, Hito ni Shinsetsu ni, sea amable con todo. El hombre tiene que aprender a vivir en armonía con todo el ambiente que lo rodea. No solo con las personas, también con nuestros compañeros en este planeta, los animales, las plantas, con las cosas. Todo es energía, todo tiene niveles de conciencia. Entonces, tenemos que vivir en armonía con todo, ser amables con ellos, ¿no? Estos principios en el Reiki se recomienda repetirlos diariamente, en la mañana y en la noche, en japonés, porque la vibración de las palabras en japonés tiene el efecto más adecuado por la intención que se pusieron al crear. Otras herramientas de Reiki es la meditación Gassho, es una forma propia del Reiki de meditación. Después el Hoshin Kokyuho, que es una técnica de respiración, una forma más adecuada, saludable de respiración. Después el Kenyoku es una forma de cortar las actividades que estamos haciendo para entrar en una actividad nueva y a la vez cortar con energías, ¿no? Energías que pueden estar
invadiendo o pegándose al cuerpo. Y el Rei Kanjo es la que les expliqué, pasar la mano por encima de la persona, a unos 10 centímetros más o menos, y percibir, esto requiere de mucha atención y concentración, percibir cómo se encuentra la energía de la persona. Eso nos permite saber en qué estado se encuentra la persona, qué parte de su cuerpo sufre una acumulación, un bloqueo energético, ¿no? Entonces, todas estas técnicas aplicadas adecuadamente mejoran la conexión, elevan la frecuencia vibratoria e incrementan la sensibilidad del terapeuta. Nosotros tenemos una sensibilidad al comenzar, pero conforme vamos trabajando y vamos practicando, nuestra sensibilidad aumenta y nos vamos a sorprender a veces en qué niveles aumenta. Pero para ello tenemos que estar atentos, conscientes en el presente, para darnos cuenta cuando estamos recibiendo un mensaje de esa sensibilidad, de esa intuición. Trabajando de manera constante con las herramientas del Reiki, desarrollamos la sensibilidad y entramos en el ámbito de la mecánica cuántica. Al trabajar con la mecánica cuántica tomamos conciencia de la existencia de muchos planos de manifestación y existencia, así como la posibilidad de influir en la realidad trascendiendo el tiempo y el espacio tal como los percibimos normalmente. Por eso yo les decía a ustedes que yo puedo solucionar un problema del pasado con Reiki, porque trascendemos el tiempo, vamos al origen de un trauma, de un problema que está en el pasado y trabajamos ahí con la energía para diluir esa energía y darle al paciente o uno mismo, darse un respiro y ya una toma de conciencia de lo que está trabajando internamente, ¿no? De esa energía que lo está enfermando. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, se da cuenta de qué cosa lo está enfermando, puede trabajarlo mejor y irlo diluyendo. Y aplicando siempre las herramientas para que la toma de conciencia sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, en el Reiki debemos tener en cuenta que el primer contacto no es la piel, es la energía. En el Reiki yo puedo tocar. Si yo quiero, siento la necesidad de tocar a la persona, la toco, ¿no? Sobre todo la cara, la cabeza, los hombros, la espalda, porque son las partes donde la persona siente las caricias referidas al amor. Por ejemplo, a veces llegan personas a la terapia que no han recibido amor, han tenido padres muy rectos o no han tenido padres y se han criado con personas que no les han dado amor. Entonces, hacer una terapia y a la vez hacer un contacto muy suave con la persona, en la cabeza, en la cara, como una caricia, ¿no? En los hombros, en la espalda, tiene un efecto muy, muy gratificante. Pero uno tiene que saber leer eso, ¿no? O conversarlo con el paciente antes de la terapia. Siempre antes de la terapia yo converso con el paciente para saber qué siente, qué tiene, cuáles son los síntomas. Y luego ya en la terapia se va percatando uno con los exámenes, con los escáneres que se hacen, se va percatando uno va confirmando lo que el paciente ha dicho, ¿no? Pero si el paciente ha dicho, por ejemplo, que ha tenido siempre una mala relación con su mamá, eso se va a reflejar a la hora de pasar la mano por una cierta parte del cuerpo que es un chakra, o testear con el péndulo en esa parte del cuerpo. Se ve inmediatamente que esa parte del cuerpo tiene una deficiencia o un bloqueo energético, ¿ya? Entonces, ya a pesar de que estamos a cierta distancia de su cuerpo, estamos en contacto
No con su piel, pero sí con su energía, porque nosotros tenemos un campo energético que abarca varios centímetros más allá de nuestro cuerpo físico. Y ese campo energético tiene ciertas características, colores, frecuencias, de acuerdo a la parte de nuestro sistema que controla, ¿no? Tiene colores y tiene sus propios frecuencias vibratorias. ¿Cómo podemos soltar el pasado y recuperar nuestra energía? Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Trabajando con la energía universal, pero en el pasado, encontrando el origen, la raíz de ese trauma. A veces hay personas que no necesitan trabajar mucho. Comienza la sesión de Reiki y la persona comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y recuerda cosas. No es muy frecuente, pero sí ha pasado. Y al recordar comienza a soltar, a descargar energía, ¿no? Y ya comenzó a sanar. Y está dándose cuenta porque está recordando algo que no lo recordaba, estaba guardado en el subconsciente. Dice, luego de ayudar energéticamente a la persona o paciente, ¿cómo uno se limpia para no percibir o recargarnos de malas energías? Hay varias formas. Primero hay que saber y hay que tener en cuenta siempre. La mejor protección contra cualquier invasión energética es el amor. Es la mejor protección, ¿ya? Pero por ahí a veces uno está un poco distraído, inconsciente y se le pega algo. Que no es la enfermedad, por favor. No piensen que ustedes que se les pega el mal del paciente. Lo que se le puede pegar es alguna larva. Hay entidades astrales, entidades energéticas, son formas de vida energéticas, no materiales, que se pegan a nuestro cuerpo porque viven en nuestra energía. Entonces, cuando llega un paciente puede tener eso. Puede ser que haya estado en un hospital, en un cementerio, a visitar a un familiar fallecido, en un velorio, y se le ha pegado algo. Entonces, el terapeuta termina su sesión y se analiza cómo se siente. ¿Ya? Hay una forma de limpiarse eso, rápida, es una herramienta que se da en el primer nivel, pero hay otras formas. Por ejemplo, yo lleno un recipiente con un cuenco de vidrio, de preferencia, o de cerámica, que solo se use para esto. Lo lleno con agua, agua tibia, le echo sal, la diluyo la sal, y a la hora que me voy a bañar, antes de entrar a la ducha, me echo esa agua, me froto el cuerpo completamente y imagino, voy imaginando que me estoy sacando cualquier entidad astral, ¿no? Cualquier larva, cualquier energía negativa que esté pegada en mi campo áurico. Y luego ya me ducho, ¿no? Eso es lo más sencillo, está al alcance de todos. Hay otras formas también. Uno no necesita tener ese cuenco con agua, se lo imagina. Entonces se pasa las manos, va a sentir que sus manos están más grandes, sus dedos son más largos, ¿no? Siente, se lo pasa por delante, todo el cuerpo, por costados, por atrás, ¿no? Y se frota las manos y todo lo bota al cuenco con agua se imagina un cuenco con agua o se imagina fuego. Ahí es donde está la imaginación, está la energía. Esas son formas de limpiarse, ¿no? Eso se habla en el primer nivel y en el segundo nivel también. ¿Sobre qué partes del cuerpo actúa la energía del Reiki? Sobre los chakras o vórtices de energía. Sobre nadis o conductos de energía. Tenemos 7 vórtices de energía principales
a lo largo de la columna vertebral. Y los nadis son conductos, son como arterias, pero de energía. No son visibles a simple vista, pero transmiten la energía. Y la energía, el Reiki actúa también sobre los cuerpos sutiles o capas de energía que tenemos. Nosotros tenemos, según las antiguas tradiciones, 7 capas. La primera es el cuerpo físico, la segunda el cuerpo vital, ¿no? Y así van aumentando cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo emocional, y así hay 7 capas que se van superponiendo y cada una de ellas está ligada a uno de los centros energéticos. Entonces, la energía universal actúa sobre la anatomía energética del ser humano. Por eso el terapeuta Reiki no necesita conocimientos de medicina, porque no vamos a trabajar sobre los órganos, vamos a trabajar sobre la parte energética. Claro, lógicamente yo tengo que saber dónde está el corazón, dónde está el hígado, dónde está el riñón, la vesícula, el páncreas, ¿no? Porque si el paciente se queja de un problema en el páncreas, yo tengo que saber dónde queda, más o menos, el vaso, ¿no? Pero estoy trabajando sobre la parte energética, ¿ya? No sobre la parte física. La parte física va a recibir el efecto de la energía. La fotografía Kirlian es una de las pruebas, digamos, de que existen estos campos energéticos. Se le llama la imagen fantasma. La fotografía Kirlian capta el campo energético de la hoja e incluso existe campo en la zona donde a la hoja le falta un pedazo. Este se llama Kirlian porque es el apellido del ruso que lo descubrió. Es un tipo de fotografía que usa un filtro que permite ver la energía. Ahora los celulares también captan energía, en algunos casos. Hay que también, se necesita pues un tipo de iluminación especial. A veces en el día mismo el cielo tiene un cierto nivel de iluminación solar que permite captar energía, ¿no? Pero la fotografía Kirlian, yo recuerdo haber visto en un libro de física en el colegio, era una persona que estaba sentada, le habían tomado una foto de frente y esa persona le faltaba de la rodilla para abajo de una pierna, pero en esa fotografía salía completo. Había salido, era la fotografía Kirlian y salía su pierna completa. Por eso es que muchas personas que han sido amputadas de algunos miembros dicen que sienten dolor o que escozor, picazón en esa parte que ya no existe, ¿no? Es que no está la parte física, pero la parte energética continúa. Cuando uno lo opera, le sacan el apéndice, todavía queda la parte física ahí. Y a veces cuando le operan, al suturan la piel, suturan los músculos, suturan toda la parte física, pero no suturan la parte áurica. Y uno se queda con una herida áurica que le hace perder energía. Entonces hay también, digamos, lo que se llamaría sutura áurica, una forma de cerrar esas heridas. Y acá está lo que preguntaron hace un rato. El Reiki tradicional japonés se dicta en 3 niveles. Con el tercer nivel uno ya es terapeuta. Y hay un nivel adicional que es la maestría. Entonces vamos a ver, en el primer nivel se llama Shoden, se trabaja sobre el aspecto físico. ¿Cuál es el alcance? El alcance básicamente es el autotratamiento, aunque se habla también del tratamiento a otras personas y se recomienda comenzar a hacerlo. ¿Qué cosa recibe el estudiante? Una sintonización. ¿Qué cosa es una sintonización? Nosotros tenemos la facultad, pero nuestros conductos energéticos, por falta de uso, están obstruidos. La sintonización es un pequeño ritual que dura 3 minutos o 4 minutos, que hace el profesor
en el estudiante. Puede hacerlo a distancia o puedo hacerlo de manera presencial. Ya ustedes, si toman el curso, escogen cómo lo quieren hacer. Si quieren hacerlo de forma presencial, vienen a mi casa y lo hacemos presencial. Es muy, muy corto. Incluso pienso que algunas personas hasta se sentirían decepcionadas porque esperarían algo más simbólico, ¿no? Más representativo. Pero no es necesario. Se puede hacer más grande, sí, pero no es necesario. Una vez que la persona pasa por eso, sus canales quedan limpios, puede canalizar mayor flujo de energía y ahí es donde comienza a sentir que se calienta la mano. Hay personas que tienen sus conductos menos obstruidos. Algunos lo traen limpio completamente y tienen la capacidad de transmitir el Reiki sin necesidad de sintonización. ¿Ya? El segundo nivel se llama Okuden. En este nivel vemos los aspectos emocional y mental. Vamos a tener, el alcance es el tratamiento a otras personas y el tratamiento a distancia. Se da la sintonización de segundo nivel y se enseñan tres símbolos, que son herramientas que se van a utilizar en las técnicas de Reiki. El tercer nivel se llama Shinpiden, que es el nivel en el que se ve el aspecto espiritual. Este nivel se le llama de la maestría interior. En este nivel, el estudiante que ha llegado preparándose bien, haciendo las técnicas, tomando en serio esto como un camino espiritual, opta incluso muchas veces ya por dedicarse exclusivamente al Reiki. Puede ser que no, puede tener un trabajo. Yo he tenido un trabajo mucho tiempo antes de dedicarme exclusivamente al Reiki, ¿no? Todavía a veces esporádicamente hago trabajos de ingeniería. Esta maestría interior quiere decir que este terapeuta, porque ya tiene el nivel de terapeuta, puede ya establecer sus propios protocolos de terapia, porque tiene experiencia, se supone que tiene experiencia, ya ha hecho terapias, ha pasado por las experiencias de las terapias, se ha chocado o ha visto, ha tomado conciencia de que existen otros niveles de existencia, otros planos diferentes, y entonces está capacitado para ya dirigirse. ¿Cuál es el alcance? Se enseña a tratar a grupos, regiones, al planeta entero. ¿Qué recibe? Sintonización de tercer nivel, un cuarto símbolo, el símbolo maestro, y el linaje Reiki. El linaje Reiki es un certificado que valida que ustedes han recibido la enseñanza auténtica del maestro Usui. Claro, en este curso se les da enseñanzas que no solamente tienen que ver con Reiki, pero siempre se va a decir qué cosa es Reiki y qué cosa no es Reiki, pero ayuda. Es un complemento, es una forma de apoyar el conocimiento que se le está dando. A este nivel, uno es terapeuta, puede hacer Reiki a una persona, a varias personas, a grupos, puede participar en prácticas de terapeutas para ayudarse entre ellos, o sea, es ya un terapeuta. No tiene obligación de seguir a nadie, no hay instituciones a las que están obligados a inscribirse, nada, nada, el Reiki es libre. La maestría, que es el cuarto nivel, digamos, pero que es independiente de los tres, maestría o Shihan, es el nivel que ve el aspecto del crecimiento interior, o sea, el desarrollo personal. El alcance es la enseñanza. Yo me preparo para enseñar Reiki. ¿Qué cosa voy a recibir? La autorización para sintonizar a otras personas. Y lógicamente recibo mi diploma de la maestría Reiki, ¿no?
Entonces, como les digo, el linaje eh, es una muestra de la tradición antigua que nos lleva a nosotros a que si tenemos una consulta que hacer, recurrimos a nuestro maestro. Yo recurro a mi maestro cuando tengo dudas, cuando tengo alguna pregunta, cuando quiero dilucidar algo, conversar algo, voy con él, pero no a nivel de un subordinado, sino de maestro a discípulo. Con respeto se pregunta, yo decido si hago lo que él me dice, él no me va a solucionar mi vida, me va a responder de acuerdo a su experiencia la consulta que yo le haga, pero quien decide soy yo. Entonces es igual, ustedes terminan de estudiar y tienen abiertas las puertas para recurrir a su maestro, a la persona que les enseñó, durante el tiempo que ustedes quieran. Eso es completamente libre y mis estudiantes, los estudiantes que han estudiado, que han seguido los cursos anteriores, lo pueden dar fe de eso, ¿no? Ellos recurren, preguntan, a veces me llaman, a veces por el WhatsApp, a veces incluso vienen acá, preguntas personales, preguntas de terapias, de conocimiento, y en la medida de lo que se pueda, se les ayudará. Entonces, eso es el curso en general, ¿no? Los tres primeros niveles, eso es lo que vamos a ver en el curso que se inicia, porque la maestría todavía tiene que programarse y tiene que juntarse un determinado número de personas, ¿no? El Reiki tradicional japonés, como todas las tradiciones orientales, se basa en la relación maestro-discípulo. El aprendizaje es el propósito de la vida misma. Allí donde haya un discípulo, habrá un maestro, ¿no? Y esta es la escena que les digo yo de la película El Imperio Contraataca, donde el maestro Yoda le explica a Luke qué es la fuerza. Y bueno, ¿qué cosas vemos en general? Sanación a otras personas, sanación a nuestras mascotas, a las plantas, a objetos. Limpiamos objetos, podemos limpiar ambientes, ¿no? Salas, casas. Y bueno, acá vamos a ver algunos efectos del tratamiento Reiki. A ver, primero vamos a ver las preguntas. A ver, que aparezcan las preguntas. Ya, ya, a ver, vamos a ver. Primero, ¿cuánto podemos cobrar? Esa es una pregunta que todos los estudiantes de Reiki se hacen. Y es una de las primeras preguntas que le hacen a su maestro. Y yo le respondo lo que me dijo a mí mi maestro. Bueno, hay muchas tarifas. A veces depende de la zona donde viven, del distrito, de la urbanización. Depende de uno mismo. Pero lo que me dijo mi maestro fue, anota varias cantidades, ¿no? Y luego repítelas en la mente. Repítelas varias veces en la mente. Y con aquella que tú te sientas bien, eso lo cobras. Y tiene que ser algo razonable, ¿no? No se cobra por el Reiki, se cobra por el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo no se recupera. Y yo estoy dedicándole tiempo a una persona. Entonces yo cobro por eso, no por la energía. La energía se la doy por amor, ¿no? Entonces, de eso depende. ¿Dónde, dónde se hace el Reiki presencial? El Reiki presencial yo lo hago acá en mi consultorio, que es en mi casa, en Surquillo, ¿no? Sí, yo también enseño la maestría. Todavía no se ha dictado en Kiyari la maestría,
Eh, Está listo el curso, pero todavía no lo han programado. Justamente ya hay un buen grupo de personas que lo están pidiendo, así que voy a pedir que lo programen. Bueno, algunos efectos del Reiki. El Reiki, otra pregunta más. Ya. El Reiki genera incremento en nuestra sensibilidad, relaja las tensiones, cura, cura todo el ser, curación de todo el ser, y libera las emociones que están guardadas en nuestro cuerpo, equilibra nuestras energías, nos ayuda a desarrollar conciencia, nos mejora la memoria, aumento de la energía vital, esto es evidente, ¿no? Aumenta la creatividad y actúa sobre las causas de la enfermedad. Hay personas que las enfermedades les generan una serie de síntomas y los médicos, bueno, atacan los síntomas porque eso es lo que ven. Pero cuando se hace la terapia, se va encontrando la causa real, que generalmente es emocional, y entonces se trabaja sobre esa parte emocional para ayudar a que la persona vaya sanando, ¿no? Otros efectos. Percibimos otros planos de existencia. Eso es cierto. Y todo lo vamos a ver cuando hagamos las terapias, cuando el alumno nos diga algo que sintió, o cuando nosotros veamos o sintamos algo que nos saque de nuestra zona de confort, nos haga cuestionar lo que creemos siempre, ¿no? El Reiki sensibiliza el corazón, nos volvemos más amorosos. Por eso digo a veces, la persona cuando comienza se vuelve también sensible, entonces llora. Hay terapias que había que hacer un gran esfuerzo para no llorar por lo que se sentía, ¿no? El Reiki ayuda a eliminar el sentimiento de culpa, ayuda a que nos perdonemos y nos ayuda a dejar de juzgar a los demás y a nosotros mismos. Como nos ayuda a mejorar la memoria, recordamos el pasado, desarrollamos la capacidad del perdón, aumenta la empatía, nos hacemos más empáticos con la gente aprende a escucharnos, nosotros aprendemos a escucharlos, a mirarlos, a ponerles atención, a darles toda nuestra atención y también comenzamos a amarnos y a tomarnos en cuenta. Todo cambio requiere un esfuerzo consciente. Esto es importante. Tenemos que estar conscientes, presentes, ¿no? Recordemos, solo por hoy, acá en el presente, en el hoy, en el momento. Una terapia es como una meditación. Yo estoy meditando haciendo la terapia. Atento a mis manos, atento a cualquier cosa que sienta en mi cuerpo. Porque mis manos son mi radar, mis manos me avisan en qué parte del cuerpo la persona necesita tratamiento. Bueno, hasta acá la charla con todo lo que ustedes necesitan saber. No sé si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a... Dice, yo recibí Reiki en el barrio chino y estoy con la duda porque cuando me tocaron la frente sentí que me pasaba electricidad. Sí, sí, pues es energía. La energía puede sentirse como calor, como electricidad. Hay muchas formas, ¿no? ¿Cuánto dura cada nivel de Reiki? Son 4 clases, una semanal, o sea, un mes.
¿Qué enfermedades u órganos sana el Reiki? Lo que ¿cómo se llama? La respuesta, el límite está en nuestra mente. El límite está en nuestra mente y en la paciencia del paciente, ¿no? Si el paciente, los pacientes a veces llegan al Reiki cuando ya pasaron por médicos, clínicas y están desesperados. Entonces a veces esperan que lo que no ha hecho un médico en 1 o 2 años lo haga el terapeuta en un día. Y eso tampoco es bueno, ¿no? No es cierto. Tiene que saber dar su tiempo. Cuando la enfermedad está en el proceso de tratarse, se ayuda. Pero hay personas que llegan cuando ya están el cuerpo ya está muy deteriorado. Entonces no podemos decir nosotros que vamos a curar todo. Nosotros volvemos al cuerpo a su estado natural de sanación. El cuerpo solo se cura. Yo no asumo responsabilidad, yo no estoy curando, yo estoy ayudando a ese cuerpo a recibir energía que le va a dar la fuerza para curarse. Oriento, ayudo al paciente en determinadas cosas, en determinados hábitos, determinadas costumbres, para que la sanación sea mejor. ¿Ya? No es acá que uno se hace responsable. Uno no puede prometer lo que un médico no puede cumplir, no lo va a cumplir, no lo puede cumplir, o comprometerse una persona, ¿no? Ni el mejor médico del mundo se compromete a sanarnos, porque mucho depende de uno mismo. ¿Cómo está y cuánto quiere sanarse realmente? Hay enfermedades que son autoinmunes, que se las genera subconscientemente en la misma persona. Su inconsciente tiene ahí la causa de la enfermedad y es uno mismo que se le va generando. Entonces hay muchos temas que tratar ahí. Pero la mayor parte de los procesos de enfermedad están relacionados con la parte emocional y mental. Entonces ahí se tiene que hacer la incidencia. Bueno, entonces la última pregunta es el costo del curso. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Ya, entonces acá tienen los datos de Kiyari. Si reservan el cupo el día de mañana, o ahora si pueden, hay tres posibilidades. Reciben un Reiki a distancia, una terapia de Reiki a distancia, hay que dar unos datos a la oficina de Quillar y ellos me envían los datos. La segunda opción sería Reiki presencial. Tendrían que venir acá, previa coordinación. Se comunican con Kiyari, con la escuela, y ellos me dan sus datos para que yo coordine con ustedes qué día pueden venir, en qué horario y se hace la terapia. Ahí pueden preguntar lo que quieran, no tengo ningún problema en responderles, ¿no? La terapia presencial sí dura más, ¿no? O sea, la terapia a distancia puede ser media hora más o menos, pero la terapia, la distancia de esa media hora, la presencial es más o menos 1 hora. Yo prefiero hacerlo de 1 hora, la terapia completa, ¿no? Los 30 minutos es para la mitad de la terapia, que también lo hacen muchos, ¿no? Y la opción 3, una vez que se matriculan, eh, Kiyari me da sus datos y yo les envío un manual original de Mikao Usui en PDF. Es un manual interesante, actualizado, mejor dicho, fue rescatado por unos maestros Reiki que vivían o que estaban en Japón y lo han editado para el uso de los profesores, ¿no? Y de los alumnos. A ver, vamos a ver qué otras preguntas hay. Bueno, cada nivel, como dije, dura un mes. Es una clase por semana, los días martes a las 7:30 de la noche. Deformidad en las manos por artritis. Sí, claro que sí. No tiene nada que ver. Y de repente le ayuda a superar el problema de la artritis. Eso ya es algo que la misma persona puede hacerlo, ¿no?
Ya. ¿Cuánto tiempo tardaría uno en sanar? Nosotros siempre pedimos que uno se haga Reiki 21 días seguidos. En el primer nivel hay un momento en que se entrega las posiciones del Reiki y uno comienza a hacérselo 21 días seguidos. Pasados esos 21 días, uno ya ha cambiado mucho. Su capacidad de abstracción, su capacidad de comprensión crece. Porque al hacerse Reiki, la actividad neuronal se incrementa. Aumenta su conciencia, aumenta su comprensión. Pero, como les dije, ustedes pueden hacer simultáneamente Reiki a las personas allegadas, a familiares cercanos, a hermanos, a papás, a hijos, a sobrinos, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de preguntarle qué sentiste, qué te pareció, cómo te ha ido, ¿no? Hacerle 2 o 3 veces y ir viendo cómo va. Uno va aprendiendo, uno va dándose cuenta cómo está. Y si está simultáneamente haciéndose autorreiki continuamente, uno se va sanando. Uno se va dando cuenta de cosas de sí mismo que tiene que superar. Y ahí estamos preparados para hacerle reiki a otras personas. A menos que sintamos porque tenemos un trauma muy fuerte, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que solicitar asistencia. A ver, más preguntas. No se ha programado presencial. Este curso que vamos a dictar es online. Como le digo, no se ha programado presencial. Bueno, el curso se dicta en Lima. No sé cuándo se va a programar un curso presencial. Tengo que conversarlo con la escuela. Yo estoy en Lima, en el distrito de Surquillo. La escuela está en Lince. Las prácticas, las prácticas presenciales a veces son en Surquillo, en mi casa, y a veces son en Lince, en el local de Quillari, ¿no? Eso se avisa con anticipación y se programa. Bueno, además, ya les dije qué ofertas hay para las personas que se matriculan hasta mañana. Y el martes 21 se inicia el curso online. El martes 21 de octubre se inicia. Son 4 clases por nivel, 7:30 de la noche hasta las 9:45 más o menos, ¿no? Inversión, 200 soles por cada nivel, o $59, ¿no? El nivel 2 se inicia, también va a ser martes, y igual el mismo precio, igual el nivel 3, ¿no? Entonces, ya esa es la información. Como les digo, ya presencial tendría que coordinarse con Kiari para que lo programe. Esta conferencia ha sido básicamente para informarles a ustedes las características del curso, en qué consiste y si ustedes están interesados, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias por su presencia y ya en algún momento, si ustedes deciden seguir el curso online, el próximo martes se iniciaría y tendríamos la posibilidad también de darles más información, más material, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias y nos vemos con los que se inscriban la próxima semana. Hasta luego.